Y ahora nos vamos a enfocar en un debate que ha sido motivo de gran controversia desde el momento que este surgió, por allá en Holanda a principios del siglo XVII. Y el tema que vamos a abordar en este estudio precisamente es el debate entre arminianos y calvinistas. Si usted quiere copia de las notas que los alumnos que están aquí delante de mí han recibido, una copia de los bosquejos de esta clase, solicítelos gratuitamente, se los podemos enviar en luisfloriano@yahoo.com y por correo electrónico usted recibirá su copia gratuita. Muy bien, vamos a leer la introducción a nuestra clase. Entonces, Martín Lutero fue un líder prominente, indiscutiblemente. Durante sus años de ministerio produjo mucha teología y su influencia, la influencia de su pensamiento llegó a cada rincón de Europa. Uno de sus ideales fue el sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, él le devolvió a los cristianos de su tiempo esta oportunidad y esta responsabilidad de entrar en contacto directo con la palabra de Dios y responder a ella. De modo que Lutero nunca se convirtió, ni siquiera pasó por su mente, en llegar a ser una especie de papa para la nueva reforma. Todo lo contrario, el ideal del sacerdocio universal de los creyentes aseguraba que en cada región en donde la reforma iba prosperando, todos tuvieran acceso a responder. Al principio, el lugar del Papa lo tomó, al menos entre los reformados, entre los protestantes, la Biblia. Es decir, nosotros no tenemos Papa. Lutero no es nuestro Papa. ¿Quién es nuestra autoridad máxima? Las Sagradas Escrituras. Así que en cada región, cada líder empezó a disfrutar, digamos que esta libertad para acercarse a la Biblia y desarrollar su propia teología. Bueno, esa libertad fue la causa por la que hubo diferencias de opinión de región en región entre el movimiento reformado. Y bueno, a medida que la reforma iba creciendo y expandiéndose, pues se identificaron ciertos distintivos teológicos. Estos distintivos que, a pesar de las diferencias que la reforma pudo tener en sus diferentes regiones, todos los reformados compartieron unidad en cuanto a ciertas convicciones, y eso es lo que hoy en día hemos llamado las 5 solas de la reforma. Son 5 convicciones que todos los reformados sí tuvieron en común. Aunque tuvieron diferencias de opinión en diferentes asuntos, en estos 5 estuvieron todos de acuerdo. ¿Cuáles son las 5 solas? Bueno, hay que hacer una aclaración. El origen de cada una de las 5 solas tuvo sus raíces en la época de la Reforma, aunque no las pusieron ni las expresaron de manera junta, unificada, sino hasta en épocas más recientes. Se puede decir que fue hasta este último siglo cuando ya las han venido a identificar como las 5 solas de la Reforma. Eso no quita que eran grandes valores, grandes convicciones que ellos todos compartieron. ¿Y cuáles son las 5 solas de la Reforma? Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo la gloria de Dios, que ellos expresaron en latín. Hagamos un breve repaso de las 5 solas. La sola Escritura era ese principio, esa convicción en que la Biblia es la máxima autoridad. No lo es la Iglesia, no los concilios, ni el Papa, ni la tradición, ni el magisterio. La Escritura es la máxima autoridad. El lema de la sola gracia afirmaba que es la gracia la fuente de la salvación del cristiano. No hay nada en el hombre que pueda comprometerlo o obligar a Dios a salvarlo por sus méritos. Todo es por gracia de Dios. En tercer lugar, derivada de la anterior, es la fe. La respuesta que Dios exige del hombre para beneficiarse de esta gracia es la fe. Y ese fue uno de los estandartes de los reformadores. La fe es el instrumento de la salvación. La justificación que Dios ofrece es solo por la fe. Número 4 de las solas, solo Cristo. El mediador por el cual Dios otorga esa gracia es Cristo y ningún otro. No los sacramentos ni las obras, solo la obra de Cristo es el medio salvador para nosotros. Una obra completa, una obra terminada. Y por último, solo la gloria de Dios.
Soli Deo Gloria. Todo lo que hace Dios es para su gloria y Dios espera la gloria de parte de nosotros. Todos los reformadores compartieron unanimidad en cuanto a la creencia en estos 5 puntos. Pero al cabo de unas décadas el movimiento reformado experimentó una controversia tan significativa que fue capaz de dividir teológicamente el universo reformado. Hasta nuestros días esa división prevalece. Y es la división entre arminianismo y calvinismo. ¿Listos para entrarle? Bueno, ¿quién fue Jacobo Arminio? Comencemos por ahí. ¿Y por qué se llama así este asunto? Jacobo Arminio, que vivió de 1560, el año que Juan Calvino murió, hasta 1609, él vivió solamente 49 años. Nació en un pueblito que se llamaba Odewater, en Holanda. De hecho, Jacobo Arminio, algunos creen que ni siquiera fue su nombre, que su nombre era otro, pero ese es el nombre por el cual se le recuerda. Él estudió en la Universidad de Leiden y después fue a Ginebra, donde Juan Calvino tenía su academia. Estudió bajo Teodoro Beza. Acuérdense que él nació el año que Juan Calvino murió, ¿entienden? Así que ellos no se pudieron conocer. Bueno, en 1588 él en Ámsterdam fue ordenado como pastor y en 1603 fue el inicio de su cátedra en la Universidad misma de Leiden como profesor de teología. Él enseñó ahí hasta el día que murió, el 19 de octubre de 1609. Arminio contradijo la doctrina de la predestinación de Juan Calvino. Lo hizo desde el púlpito en la iglesia y desde la cátedra en la universidad. Para él, la doctrina de la predestinación que había enseñado Juan Calvino presentaba a Dios como si fuera un ser responsable del pecado. Entonces, Arminio no es que quisiera causar problemas, simplemente que en la lógica de Arminio, la realidad del pecado es innegable. Y si Dios todo lo controla, entonces él concluía, si aceptamos lo que Calvino enseña, entonces Dios es el causante del pecado, lo cual para mí es irreconciliable, razonaba Jacobo. Entonces, decía Arminio, es un decreto de Dios, también lo es la entrada del pecado, y si el Dios bueno es responsable del pecado, entonces el pecado no puede ser malo. Esa sería la conclusión. Si Dios es el que todo lo controla y el pecado es una realidad, entonces o Dios es malo o el pecado no es malo, el pecado es bueno. Cualquiera de las dos cosas resultaban imposibles desde su perspectiva. Sus cuestionamientos al calvinismo tradicional suscitó acalorados debates con otro profesor de la Universidad de Leiden, Francisco Gomaro, o Gumaros también le dicen algunos en latín. Él acusaba a Jacobo Arminio de ser un católico disfrazado, así decía él, lo cual era obviamente falso. Arminio sostenía las 5 solas de la Reforma, entonces él era reformado tanto como los demás. Sin embargo, la causa de Arminio fue abrazada por muchos de sus estudiantes, quienes formularon un documento de 5 puntos que los diferenciaban del calvinismo clásico. A ese documento es el que le recuerda la historia como los remonstrantes, que en holandés significa protesta. La refutación de esos 5 puntos hoy se conoce como los 5 puntos del calvinismo. Finalmente, en el sínodo de Dort, el arminianismo es condenado y en mayo de 1619 sus seguidores son ordenados a abandonar esas creencias o ser perseguidos. Ellos eligen huir, se dispersan y las ideas de Arminio, en lugar de extinguirse, se convirtieron, digamos que, en la rama más popular del cristianismo protestante en la actualidad. Bueno, entonces, algunos de los principales grupos que abrazaron la convicción arminiana fueron los menonitas holandeses y los primeros bautistas ingleses, Juan Smith y Tomás Elwes, que se hicieron llamar bautistas generales, así distinguiéndose de los bautistas particulares que eran completamente calvinistas, ¿ok? Pero sobre todo, el arminianismo ha sido ampliamente difundido después por un personaje
que vino a cambiar la historia de la imagen protestante se llamó Juan Wesley, el padre del metodismo. Y en el último siglo el pentecostalismo ha barrido el mundo entero y ha sido una convicción completamente arminiana la que este movimiento representa. Así que actualmente el arminianismo es la postura reformada más popular del mundo. ¿Está claro? Casi en todos lados, cualquier iglesia que diga ser cristiana tiende a tener una postura arminiana de algún modo o de otro. Vamos a entrar a los detalles. Aunque se le llaman las doctrinas, los 5 puntos del calvinismo, un nombre que creemos para nosotros es un poco más justo es el de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia realmente es una forma de presentar los 5 puntos del calvinismo frente a la contraparte arminiana. En el idioma de ellos en inglés han usado el acrónimo TULIP. TULIP, que es la palabra tulipana en español, para resumir esos 5 puntos con cada una de las letras de la palabra TULIP en inglés, que es total depravity, que es depravación total, unconditional election, elección incondicional, limited atonement, que es expiación limitada, irresistible grace, gracia irresistible, y perseverance of the saints, que es la perseverancia de los santos. Ahora vamos a ver cada uno de esos en un poco más detalle. ¿Estamos listos para tratar de entender la polémica de este debate? Empezamos con el primero. La T de TULIP, que es total depravity en inglés, o en español es la depravación total, dicen algunos. Empezamos. El primero entonces de los puntos tiene que ver con la capacidad humana en relación con el tema de la salvación. El arminianismo hace énfasis en el asunto de el libre albedrío. Diga libre albedrío. Según esta perspectiva, la caída afectó a cada ser humano, pero ellos todavía pueden elegir libremente creer o no creer. Así que la perspectiva de Arminio es, aunque el pecado afectó al ser humano, no lo afectó de manera definitiva. El ser humano todavía tiene la libertad de creer o no creer para salvación. ¿Por qué? Porque Dios les concede a todos los seres humanos esa facultad mediante una obra de gracia universal. Es decir, Dios irradia, como el sol irradia el calor, una especie de potencia que baña a todos los seres humanos, dándoles el poder, valga la redundancia, para ser capaces de decidir si quieren creer o no creer la oferta del Evangelio. Todos los seres humanos tienen esa gracia, y a esa gracia le llama el arminianismo la gracia preveniente. Ahora, si ustedes han prestado atención, el arminianismo no fue el primero en usar ese concepto. La gracia preveniente es una doctrina católico-romana. El único problema es que el concepto de gracia preveniente no tiene registro bíblico. No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos presente esto así en estos términos. Entonces, según esta perspectiva arminiana, la gracia preveniente potencia el libre albedrío humano, habilitándolo para decidir si cree o no cree cuando es expuesto al Evangelio. Por eso Gomaro decía que Arminio era un católico disfrazado. ¿Me entienden? Porque usó conceptos del catolicismo romano como la gracia preveniente. Por otro lado, la postura calvinista decía que el ser humano está bajo un daño irreversible por causa del pecado. Depravación total no significa que el ser humano siempre es un depravado moral. ¿Me entienden? Como puede malinterpretarse el concepto. Lo que quiere decir es que después de la caída de Adán y Eva, ningún ser humano conserva una capacidad autónoma que lo incline a favor de buscar a Dios. Esto es así porque cada ser humano está espiritualmente muerto. Arminio nos presenta un ser humano enfermo gravemente, pero la Biblia nos presenta un ser humano espiritualmente muerto y no enfermo. Ese es el problema. ¿Y qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada, es un incapaz de elegir
o de ganar o de contribuir a su salvación. El libre albedrío humano, entonces, ¿no creen en el libre albedrío los calvinistas? Claro que sí, pero es un libre albedrío condicionado o perjudicado. Es decir, el libre albedrío en lo que respecta a la salvación solo estuvo vigente en Adán y Eva hasta antes de la caída, porque después de ellos el libre albedrío ha sido severamente perjudicado por causa de la naturaleza pecaminosa que ahora Adán y Eva tienen. O sea, dicho en otras palabras, es como si alguien dice, entonces, ¿no creen los calvinistas en el libre albedrío? Sí creemos en el libre albedrío, pero no en los términos absolutos que insisten en el catolicismo romano, en el arminianismo. Es decir, la naturaleza perjudicada de la raza humana por causa del pecado predispone el libre albedrío a siempre inclinarse en favor del mal. Como lo dijeran en algunos ejemplos anteriores, si nosotros tenemos por un lado miel y por otro lado basura, por un lado tenemos una flor y en otro lado tenemos desechos podridos, y aquí yo suelto una abeja y del otro lado suelto una mosca, lo más probable es que la mosca va a dirigirse hacia cierto tipo de alimento y la abeja a cierto tipo de alimento. Pero yo las suelto libres, ¿entienden? Así que les doy libertad, ¿sí o no? Sí, pero ahora su naturaleza las condiciona a ir en pos de aquello que más les gusta y les apasiona. Entonces, ¿a dónde va la mosca? A la basura. ¿Y a dónde va la abeja? ¿Pero por qué si son libres? ¿Que no puede la mosca ir sobre el néctar de la flor? Sí, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque le gusta, por su naturaleza está condicionada a ir en pos de la basura. Y la abeja lo contrario. Esa es la forma en que explicamos el problema. El ser humano ha sido tan dañado por el pecado que cuando le da la elección entre creer y no creer, él, por naturaleza, siempre va a elegir no creer. Seguir su propio curso, una vida independiente de Dios. Esa es la postura, entonces, calvinista. Segundo tema de discusión, la elección de Dios. El arminianismo asegura que esa elección es condicional. O sea, el tema de la elección es innegable en las Sagradas Escrituras. Ustedes saben, si solamente hacen una búsqueda en su concordancia, ¿cuántas veces aparece la palabra elección, elegido, escogido? Van a encontrar muchas referencias bíblicas, así que es imposible negarlo, como algunos han querido, el tema de la elección. Entonces tienen que explicarlo de algún modo. Entonces el arminianismo aborda el tema de la elección como una elección condicional. La elección de Dios está condicionada por la decisión del hombre. Dios elige a los que Él sabe anticipadamente que creerán en el Evangelio. O sea, no es que el arminianismo niega la predestinación. La palabra predestinar se forma de dos conceptos. Destinar y la preposición pre. Es destinar anticipadamente. La predestinación es asignar por anticipado un destino a alguien. Y la pregunta entonces, tanto arminianos como calvinistas creen en y predican la predestinación. ¿Está claro? La pregunta es cómo lo explican. ¿Qué es el motor de la predestinación de Dios? Porque la Biblia menciona tanto las palabras predestinación como elección. ¿Entienden? Entonces, para el arminiano, lo que mueve a Dios para escoger anticipadamente a algunas personas es el conocimiento que Dios tiene anticipado de la decisión que habrán ellos de hacer algún día al ser expuestos al Evangelio. Como si Dios viajara en el tiempo y llegara al día en que usted va a ser expuesto al Evangelio. Y Dios es testigo de que usted va a aceptar, creer en el Evangelio, haciendo uso de su gracia previniente y su libre albedrío. Entonces, según esa perspectiva, usted en su libre albedrío elige creer en el Evangelio. Dios dice, si va a creer, entonces me regreso en mi conocimiento previo y digo, escojo a esta persona porque yo sé anticipadamente
que ella va a creer. Esto se llama predestinación por presciencia. De ciencia significa conocimiento y pre significa anticipado. Por el conocimiento anticipado que Dios tiene de quienes habrán de creer, Él entonces los elige, según la perspectiva arminiana. De este modo, la predestinación es colectiva. ¿Qué significa colectivo? De muchos, de todos, ¿verdad? La predicción es colectiva. ¿Cómo que colectiva? Sí, mira. Dios dice, yo voy a dar a Cristo. Todos los que oigan a Cristo y crean van a terminar siendo elegidos. Entonces, la predestinación no es individual. Yo predestino a Amada, yo predestino a Mario, yo predestino a Martín, yo predestino a Carolina. No. La predestinación desde el arminianismo es colectiva. Yo predestino a los que estén en Cristo. ¿Quiénes son esos? Ya veremos. ¿Entienden? Así que la predestinación bajo el arminianismo es colectiva en Cristo. Yo escojo a Cristo y el que escoja a Cristo entra. Cristo es el camión, el que se monta en el camión llega al destino. Así que la predestinación arminiana es colectiva en Cristo, no es individual de cada persona. ¿Y por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Por otro lado, el calvinismo dice que la elección es incondicional. Ahora, ¿por qué es la elección condicional en el arminianismo? Porque depende de una condición. ¿Cuál condición? Si van a creer en la persona o no, ¿verdad? Entonces, la persona termina creyendo según el arminianismo. ¿Por qué? Porque ella lo decide. ¿Entiende? El calvinismo dice que la elección es incondicional. Que Dios elige a una persona no solo porque sabe lo que la persona va a hacer anticipadamente, sino de manera inversa en la lógica. El calvinismo asegura que Dios sabe lo que la persona va a hacer anticipadamente porque Dios se va a encargar de que lo haga. ¿Me entienden? Entonces, Dios elige por pura gracia a quien Él quiso según su soberana voluntad. Y aquí es donde entra la predestinación por soberanía, sin ningún mérito de ellos. Entonces, aquí están las dos posturas, mira. Tú eres arminiano, predestinación por presciencia. Es decir, Dios predestina a los que Él sabe que habrán de creer. Mientras que el calvinismo propone una predestinación por soberanía. Es decir, Dios predestina a aquellos que Él se va a encargar de que van a creer. ¿Entienden esa diferencia? Bueno, entonces, bajo esta perspectiva, no hay ningún mérito que una persona pueda tener que le gane el favor delante de los ojos de Dios para que lo escoja. Sino que es Dios el que escoge a esa persona y se va a encargar de hacer lo necesario para que termine creyendo. Esa es la diferencia. Dios predestina entonces individuos, los que Él quiso, para que lleguen a creer en Cristo. ¿Ven la diferencia? En lugar de predestinar a Cristo para que todos los que quieran creer en Él se salven, solamente Él, en forma inversa, el calvinismo interpreta la predestinación. Él escoge personas para que crean en Cristo. Y no escoge a Cristo para que personas crean en Él. Tal vez suena igual, pero es inversa la lógica. ¿Están siguiendo la lógica o están confundiéndose? Por eso Él dijo, vine a buscar lo que se había perdido. Bueno, y muchos otros versículos más. Número 3. Este es el punto más controversial de los 5. ¿Están listos? La expiación de Cristo. ¿Qué alcance tiene ¿Por quién murió Cristo? Es la pregunta que responde. Arminio decía, Jesucristo murió para salvar a todos. ¿O qué no dice la Biblia eso? ¿Verdad? Dios amó al mundo, entonces Cristo murió por el mundo. Y cierto, muchos versículos dicen eso. Entonces, Cristo murió para salvar a todos, pero no todos se van a salvar, ¿o sí? No, entonces, la muerte de Cristo fue para salvar a todos potencialmente. Diga potencialmente. O sea que la muerte de Cristo, ¿qué significa potencialmente? La muerte de Cristo puede salvarlos a todos, ¿sí o no? Y Jacobo Arminio decía, sí,
Todos tienen libre albedrío, todos tienen la oportunidad de oír a Cristo, todos se pueden convertir a Cristo. Pero solo los que eligen a Cristo por su libre albedrío gozarán el beneficio de su obra salvadora. Esta es la lógica, repito en otras palabras. El arminianismo dice, Cristo vino a morir por todos. Y hay muchos versículos de la Biblia que lo sostienen. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Entonces, si Cristo vino a morir por todos, la pregunta lógica es, ¿por qué no todos se salvaron? ¿O se salvaron todos? Entonces, la respuesta siguiente del arminianismo es, pues no se salvaron todos, no por culpa de Cristo. Él murió por todos. Entonces, ¿por qué no se salvarán? Porque no creyeron. Entonces, Cristo murió por todos para salvarlos a todos potencialmente, pero la realidad es que no todos van a ser salvos. Muchos están perdidos. Ya están perdidos, ¿o no? Y los que faltan. Entonces, no que podía salvarlos, ¿por qué no los salvó? Porque ellos no quisieron, porque ellos no eligieron a Cristo. Así explica el arminianismo la lógica. El calvinismo, por otro lado, dice, sí es cierto, la Biblia dice que Dios amó al mundo, que Cristo murió por todos, pero está refiriéndose que Cristo murió literalmente por todos, por lo tanto, todos se deben de salvar. Porque si es cierto lo que dice el arminianismo, entonces Cristo al morir potencialmente por todos, no murió eficazmente por ninguno. ¿Cómo? Sí, miren, ese es el problema de la explicación de la lógica arminiana. Si la muerte de Cristo fue por todos, pero no todos se salvan, quiere decir que la muerte de Cristo no es eficaz para todos, ¿verdad que no? Sino solo para ¿quiénes? Para los que creen. ¿Está claro? Entonces, ¿para quién está garantizada la muerte de Cristo bajo esta perspectiva? Para nadie. ¿Va a depender de qué? De si creen o no creen. ¿Y eso quién lo sabe? Nadie, solo Dios. Entonces la muerte de Cristo no es eficaz, es potencialmente eficaz. ¿Están entendiendo la diferencia? Eso es muy profundo. Hasta que uno se siente y piensa y dice, óyeme, de veras. Entonces, puede haber sido que Cristo haya muerto por nadie. ¿Qué tal si todos rechazan el evangelio? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque al fin de cuentas tienen libre albedrío, ¿sí o no? Entonces, al fin de los tiempos, Cristo murió por nadie. Ese potencialmente murió por todos también significa potencialmente murió por nadie. Así que cuando Cristo estaba muriendo, Él no sabía a ciencia cierta quién iba a responder, aunque sabía que sí, porque Dios ya todo lo sabe, pero efectivamente va a depender de la decisión humana. En cambio, el calvinismo dice, no, Cristo no murió a ver si se salva a alguien. Cristo murió para salvar a los escogidos. Esos Dios los escogió, pero como ahora están perjudicados por el germen del pecado, ahora tiene que remediarse ese problema para que puedan eficazmente participar de la gloria eterna del Padre. Y ese remedio se encuentra en Cristo. Así que Cristo no murió potencialmente a ver si alguien se salva. Cristo murió eficazmente por los que se van a salvar. Pero el asunto es que no todos se salvan. Entonces, ¿por quién murió Cristo? ¿Por todos? No murió por todos. Eficazmente no murió por todos. Murió eficazmente por los que se van a salvar, por los escogidos. ¿Y qué hay de los versículos que dicen que Cristo murió por todos? Muy bien. Entonces, las dos posturas tienen que explicar algo. La pregunta aquí no es si las dos posturas tienen algún punto a favor y uno en contra, sino cuál lo explica de una manera más coherente con toda la revelación bíblica y con la lógica de la teología bíblica. ¿Me estoy dando a entender? Estamos llegando aquí a la profundidad del debate. Bueno, ya vamos a regresar a este punto. Solamente ahorita estamos explicando las diferentes posturas. Según el arminianismo, Cristo murió por todos. Según el calvinismo, Cristo murió por los elegidos. ¿Ok? 4. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en toda esta dinámica? Según el arminianismo,
la gracia irresistible. Es decir, la gracia es resistible. ¿Y de qué gracia están hablando? Pues de la gracia previniente. ¿Se acuerdan de la gracia previniente? Es decir, esa gracia que Dios irradia para todos, que el libre albedrío se componga, y una vez que se componga, ya cada quien decide si cree o no cree. ¿Se acuerdan? Dios por su Espíritu otorga gracia especial a todo ser humano, la gracia preveniente, que aunque no garantiza que los pecadores crean en el Evangelio, sí los faculta para que puedan creer a pesar de su estado de corrupción. Pero si Dios le da esa gracia y el pecador dice, pues no creo, entonces, ¿se pudo resistir o no se pudo resistir la gracia? Sí. Entonces la gracia es resistible, según el arminianismo. El calvinismo dice, no. La gracia de Dios es irresistible. La pregunta aquí es simple. Según la Biblia, ¿cómo es salvo el pecador? ¿Por gracia o por obras? Pues la Biblia es clara, es por gracia. Entonces, si el pecador es salvo por gracia, entonces, ¿puede resistir esa gracia o no va a poder resistirla? Y los calvinistas dicen, no va a poder resistirla. Es una gracia irresistible, porque si ese pecador es elegido, Dios se va a encargar de que crea porque cree. ¿Me entienden? De otro modo, el decreto de la elección de Dios quedaría inválido, impotente. Dios no pudo asegurar que el hombre que había escogido creyera. Entonces, aquí miren, aquí trastoca un tema muy profundo este debate. El arminianismo cree que va a haber personas auténticamente elegidas que experimentaron la regeneración y llegaron a ser hijas de Dios y después retrocedieron y que se van a perder y se van a ir al infierno. Eso es lo que enseña el arminianismo en última instancia. Pero el calvinismo dice no hay nadie que Dios haya elegido que no termine creyendo. Y Dios se va a encargar de que crea. Si es por gracia y Dios tiene elegidos, entonces esa gracia va a ser recibida de un modo o de otro. La salvación será por gracia y eso va a ser una evidencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida de una persona. O sea, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Qué? ¿No los oí? Nada. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. ¿Ni creer? ¿No? No puede creer un muerto, ¿verdad? Entonces, para que un muerto pueda andar, tiene que primero volver a la vida, ¿sí o no? Para que un muerto pueda hablar, tiene que primero volver a la vida, ¿sí o no? Sí. Para que un muerto pueda ver, tiene que primero volver a la vida, ¿sí o no? Sí. Para que un muerto pueda oír, tiene que primero volver a la vida, ¿sí o no? Muy bien. Sí, Luis, sí, ya. Ok, entonces, el calvinismo enseña que Dios, por su Espíritu Santo, regenera a un muerto para que tenga vida, y entonces al tener vida el muerto ya puede ver, ya puede oír, ya puede andar y ya puede creer. Entonces, ya para cuando una persona cree en el Evangelio, según el calvinismo, eso ya es evidencia de que la persona ya no está muerta, ya está viva, porque los muertos pueden creer. Y el pecador, ¿cómo está según la Biblia? Muerto. Entonces, la regeneración en el calvinismo precede a la conversión. La conversión es el acto de arrepentirse del pecado y creer en el Evangelio. La única forma en que un muerto puede arrepentirse y creer es si primero vuelve a la vida. Entonces el calvinismo dice, la regeneración es una obra soberana del Espíritu Santo, donde por gracia infunde vida al muerto, y entonces el muerto ya cuando puede ver, oír, hablar, creer y andar, él ya puede creer en el Evangelio. Por tanto, como Dios ya produjo esta nueva gracia, esta vida por esta obra de gracia, entonces está, digamos que, por la previa obra soberana de Dios, destinado a creer en el Evangelio. Y así cree, según la explicación calvinista de esos pasajes.
Y por último, ¿cuál es el resultado? La salvación y la seguridad de esa salvación. El arminianismo dice, bueno, así como un hombre puede decidir creer por su propia iniciativa, también el hombre pecador puede decidir dejar de creer. ¿Sí o no? Entonces, ¿hay salvación para quiénes? Para los que creen. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿quiénes no se pierden según esos pasajes? Los que creen, sino que tienen vida eterna. ¿Y qué tal si dejan de creer? Entonces si dejan de creer, pierden la salvación. Entonces, mientras crean, son salvos. Y si dejan de creer, entonces pierden la salvación. Entonces, la perseverancia es condicional. Así como el hombre puede creer, puede dejar de creer, por lo tanto puede perder la gracia de la salvación. Mientras que el calvinismo dice, no, los salvos perseveran. O sea, ¿de qué depende la salvación según la postura calvinista? Completamente del poder de Dios. ¿Me entienden? Entonces, si Dios pudo darle vida a un muerto, ¿no podrá preservar a ese muerto en el camino de la fe? Sí, entonces el calvinismo explica que así como Dios provee la gracia inicial para regenerar al pecador, Dios también sigue proveyendo todos los medios para que estos santos escogidos, a pesar de que luchan con el pecado, con la tentación y con la tentación al pecado de la incredulidad, al final estos van a perseverar en la fe hasta el final. Y como la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, por su gracia Dios los va a preservar para que perseveren en la fe y demuestren que son salvos, pero no por su poder, sino por el poder de Dios. Bueno, hasta aquí todo ha sido explicado en términos lógicos, ¿entienden? Y he aludido a algunos versículos bíblicos, pero no hemos ido al texto directamente, porque es una clase de historia de la iglesia y no de exposición bíblica. Pero bueno, ahora hagamos algunas observaciones adicionales respecto a estas dos perspectivas en este gran debate. Aquí entonces vamos a un punto más importante que los dos ángulos tienen en mente, que es el tema de la soberanía de Dios. Pero fíjense el ángulo de cada uno. La soberanía de Dios es la creencia de que Dios está en completo control sobre todo lo que sucede en el universo. ¿Está claro? De manera directa y de manera indirecta, Dios es soberano. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? En 1 Timoteo dice, al Rey de los siglos, al único invisible, soberano, así dice de Dios. Entonces, el gobierno de Dios es supremo, su voluntad es la causa final de todas las cosas. Así entendemos la doctrina de la soberanía desde la perspectiva reformada. ¿Está claro? El arminianismo afirma que Dios es soberano, pero que sea autolimitado en sus controles en proporción de la libertad humana. O sea, el arminianismo afirma que la soberanía de Dios llega hasta el libre albedrío. Y ahí dicen, allí Dios, Él solito por su propia voluntad, ha decidido ya no meterse. Ahí deja el hombre, Él ya le dio gracia preveniente, saca sus manos del volante y dice el hombre, ahora tú decides para dónde vas a dar vuelta, para la fe o la incredulidad. Eso dice el arminianismo. Bueno, entonces los decretos de Dios son derivados de su conocimiento anticipado. Bajo esta perspectiva, Dios está dándole una importancia muy seria a su atributo de la presciencia. Ese es el atributo dominante bajo esta perspectiva de la soberanía de Dios. Dios sabe lo que van a decidir los hombres. El calvinismo nos afirma que la soberanía de Dios es completamente incondicional, ilimitada y absoluta. Todas las cosas son predeterminadas por el puro placer de su soberana voluntad independiente. Dios sabe todo anticipadamente. ¿Y por qué lo sabe? Porque Él así lo dictó. Claro que lo sabe. Antes de que ustedes vinieran a esta clase, llegaron y este salón ya estaba arreglado, ¿sí o no? ¿Y por qué estaba arreglado?
Porque yo lo arreglé. Ah, ¿no tiene ayudantes? No, yo lo arreglé esta vez. Otras veces ustedes me ayudan. Y esta vez yo lo arreglé. Yo decidí dónde va cada silla y dónde se ponen las mesas. Antes que ustedes llegaran, ustedes nada más llegaron a ocuparse los lugares que yo ya había decidido que iban a ser ocupados. ¿Me entienden? Cuando ustedes llegaron, ya estaba todo eso decidido. Antes. Entonces, esa perspectiva ilustra más o menos la perspectiva calvinista. Las cosas que van a suceder porque Dios así las dictó anticipadamente. ¿Y qué nos hace diferentes esto, Luis, de los musulmanes que creen en un determinismo absoluto? Ya estaba escrito todo. Bueno, hay ciertas diferencias. Ahora vamos a hablar de las posturas intermedias. ¿Y qué tal? Dijo uno. Una vez escuché a un pastor muy popular. Tiene más de 100 iglesias bajo su liderazgo en América, en el mundo de habla hispana. Es un pastor muy escuchado. Y no es Alducin, ¿ok? Entonces, este señor dijo, yo no soy ni arminiano, ni calvinista, sino en un punto intermedio, dijo él. Y cuando los pastores dicen eso, queriendo verse inteligentes, lo único que hacen es evidenciar su falta de discernimiento al hacer la teología. Es como decir, ¿estás mojado? No. Entonces, ¿estás seco? No. A ver, espérame. Si no estás mojado, ¿qué estás? No, ni estoy mojado ni estoy seco. A ver, espérame un poquito. ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Eres mujer? No. ¿Eres hombre? No. No me etiquetes. Bueno, esa es una manera muy polite de querer evadir responsabilidad. Pero eso no va a negar la realidad. ¿Me entienden? Si no eres una cosa, aunque no quieras admitirlo, pues eres la otra cosa. Bueno, ahora vamos a oír algunas de esas posturas intermedias que nos quieren convencer a nosotros que sí se puede estar a medio camino. Pero vamos a ver por qué no funciona. Una de ellas se llama el amiraldismo. No, ese pastor no es el primero en inventar esa teoría, no. Fue pues este hombre que se llamó Moisés Amiraldo, un francés. Él dijo, yo estoy de acuerdo, casi de acuerdo en todo con Juan Calvino, menos en uno. Eso de la expiación limitada no me pueden convencer porque la Biblia dice que Cristo murió por todos. Sí, hay versículos que dicen eso y no me van a convencer porque no me convencen. Pero bueno, hay que hacer lógica y teología como hacemos en todo lo demás. No, pues no. Así me quedo yo. Soy calvinista de 4 puntos. Esta es una postura, es la postura más favorita de las iglesias bautistas, que insisten hoy en día que son bautistas o iglesias bíblicas de 4 puntos, calvinistas de 4 puntos. Y ellos dicen, no somos arminianos, somos calvinistas, pero de 4 puntos. Bueno, gracias por su participación. Ahorita vamos a explicar la implicación de esa realidad. Luego, el lado opuesto, el arminianismo dice, nosotros somos arminianos reformados. Pues todos los arminianos son reformados. ¿De dónde salió Jacobo Arminio? ¿No era un reformado él? Pero lo que ellos quieren decir es de una perspectiva más reciente. Acuérdense que hoy en día se identifica el calvinismo de 5 puntos con la teología reformada. Así que decir, arminianismo reformado es como decir, no soy ni arminianismo ni calvinista, sino todo lo contrario, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Ok, miren, el amiraldismo o amiraldianismo es el calvinismo de 4 puntos. Desde el calvinismo tú te acercas un paso para acá, ¿entienden? Y el arminianismo reformado es partiendo desde este lado, yo me acerco 1 o 2 pasos para acá. ¿Está claro? El paso que les gusta a los arminianos reformados es la seguridad de la salvación. Mientras a los calvinistas de 4 puntos es la expiación ilimitada. ¿Ok? Entonces ellos dicen, no, creo en todo lo demás, pero no se pierde la salvación. Y estos dicen, creo en todo menos en la expiación limitada. Bueno, en pocas palabras sencillas así. Ahora, algunos arminianos y calvinistas sobresalientes, porque no fueron ni Francisco Gomaro ni Jacobo Arminio
los únicos obviamente que han creído esto. Y después de eso ya mencionamos a varios. Algunos de los más famosos arminianos: John Wesley, arminiano hasta la médula. Francis Asbury, otro. Carlos Finney, uno de los padres de los grandes avivamientos del segundo gran despertar. Ya hablaremos de eso en una clase más adelante. William Booth, el padre del ejército de salvación de esa familia de iglesias, también. Más recientemente, A.W. Tozer, un escritor prolífico que habló mucho acerca de la persona de Dios. Leonardo Ravenhill, que es un expositor que ya tiene unos años de fallecido, que puso mucho énfasis en el avivamiento, en la santificación. David Wilkerson, otro predicador muy famoso, y actualmente todavía con vida. Proponentes firmemente defensores de esta postura están los doctores, por ejemplo, Ben Witherington III, que es profesor en un seminario aquí en Estados Unidos, y también Roger Olson, que es otro doctor, un teólogo en una universidad cristiana aquí en Estados Unidos y en el seminario de esa universidad cristiana. Bautista, por cierto, Bautista, el doctor Olson, ¿ok? Bueno, y entre los calvinistas renombrados se pueden mencionar el famoso Jonathan Edwards, George Whitefield, que vivió en la misma época de John Wesley, y los dos predicaban y los dos tuvieron un gran impacto, pero este era calvinista y el otro era arminiano. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y más recientemente Martin Lloyd-Jones, Jay Packer, el doctor James Kennedy, que fue, digamos que, el diseñador de toda la estrategia de evangelismo explosivo, que ha ganado miles y millones de personas para Cristo en todo el mundo. Chuck Colson, el ministerio de las cárceles. R.C. Sproul, que ya murió hace pocos años. John MacArthur, que aún vive. John Piper. Albert Mohler, el presidente del seminario bautista de Kentucky. Mark Dever, y bueno, aquí la lista puede seguir, ¿ok? ¿Y usted qué piensa? Han de decir ustedes, ¿no? ¿Y usted qué piensa? Bueno, yo lo que creo es que el calvinismo sigue teniendo una postura más bíblica que el arminianismo. Y voy a explicar por qué, lo más rápido que pueda, ¿ok? Ya lo dijimos, la Biblia nunca presenta a un ser humano con un libre albedrío intacto. A partir de la caída, la Biblia nos presenta que el ser humano está incapacitado de escoger a Dios. No porque no pueda, sino porque no quiere. ¿Me doy a entender? No quiere. El hombre está perjudicado en su naturaleza. La naturaleza del ser humano es enemistad con Dios. Toda vez que el hombre manifiesta actitudes morales y religiosas, incluso personas que parecen tener una inclinación a favor del cristianismo, sus inclinaciones para con Dios no es según los estándares y las descripciones que Dios hace de sí mismo en las Sagradas Escrituras, sino en imágenes que se hacen de Dios a su propia conveniencia. Personas que tienen que resistirse a la presentación que nos dan las Sagradas Escrituras de Dios y hacen una versión acomodada de Dios que les guste a ellos. Entonces, además, las Escrituras hablan y demuestran a través de cantidad de referencias bíblicas que el ser humano es corrupto, está perdido, y su inclinación, ¿se acuerdan? Simplemente por aludir a algunas de ellas. Génesis 6:4 dice que vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y si lo dudas, solo ten hijos y verás. Ten un hijo y espérate. Y después que veas lo que empieza a suceder con esa criaturita, dices, ¿pero de dónde sacó eso si yo no le enseñé? ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Quién lo enseñó a decir no cuando él tiene las manos todas manchadas, verdad? ¿Quién hizo eso? ¿Fuiste tú? No, desde chiquito mentiroso. Todavía no habla, pero ya dice que no, ¿verdad? ¿De dónde saca eso? Y eso solo es el principio. Agárrate tantito, deja que crezcan. Entre más crecen, más se van a parecer a ti, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te explicas? ¿Qué esperanza tiene el hombre? Segundo, no hay ni un solo registro en la Biblia de la gracia preveniente. ¿Dónde? ¿Cómo lo explicas? Los teólogos reformados llamamos gracia común a todos los dones que Dios concede a todos los seres humanos. Pero la gracia común no es lo mismo que la gracia preveniente. La gracia común es la bondad de Dios derramada sobre la raza humana. La gracia preveniente es una energía que mueve el alma para hacerla
capaz de elegir la gracia si así quiere. Bueno, lo que sí vemos es que en ningún lugar de la Escritura se menciona esa palabra preveniente, que es una especie de presalvación. 3. Las implicaciones en la doctrina de la salvación desde la perspectiva arminiana nos parecen antibíblicas. Y voy a explicar por qué. Por ejemplo, miren esto, solo piensen en esto. ¿No nos presenta la Sagrada Escritura claramente la doctrina de la regeneración? ¿No habla la Biblia de regeneración? ¿Del nuevo nacimiento? ¿Sí? ¿Justificación? ¿Sí? ¿Adopción? ¿Santificación? Y me refiero a una santificación posicional. Ya habéis sido santificados. En 1 Corintios 6:11 dice, pero esto erais, ya habéis sido santificados. Se les dice a los corintios que eran muy morales, y se les dice que santos y fieles en Cristo en el capítulo 1. Entonces, santificación, ya dije, regeneración, justificación, adopción, santificación posicional. ¿La Biblia no habla del sello del Espíritu? ¿La morada del Espíritu? ¿Los dones del Espíritu? Ahora, ¿qué tienen en común todas estas doctrinas claramente reveladas en la Escritura? Que tanto arminianos como calvinistas aceptan. Que la Escritura invariablemente deja ver que todas ellas son obras irreversibles. Diga irreversible. O sea que una vez que una persona experimenta regeneración en la Biblia, no hay ningún registro bíblico que diga que la persona puede desregenerarse. ¿Verdad que no? Una persona que ya fue justificada, y así presenta la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Presenta la justificación Pablo ahí en Romanos 5:1 como un hecho ya consumado. Justificados pues por la fe, ¿sí o no? Sí. Entonces, si la justificación es un hecho irreversible y una persona termina perdiéndose, entonces ¿era un hecho irreversible o no? Ahora tenemos entonces en el infierno personas auténticamente regeneradas, justificadas, adoptivas como hijos de Dios, posicionalmente santificadas, con el sello del Espíritu, que se fueron al infierno. Entonces, ¿cómo te ayudo, Jacobo Arminio? ¿Cómo? A ver, explícame eso. Y una vez que estuve sentado hace mucho, ahora que estábamos buscando edificio para la iglesia en Stockton, visité algunas y en una de esas un pastor arminiano me recibió y me dijo, me gustaría invitarte, pero es que aquí somos arminianos. Le dije, no, pues ahí sí, no me van a convencer. Le dije, más bien ustedes se hacen calvinistas, o sea, diciendo, este viene a decirnos en nuestra propia casa. Y yo le pregunté esto al pastor. Le dije, a ver, pastor, ¿usted de veras cree que una persona va a experimentar regeneración y justificación y después de eso se puede perder? Entonces vamos a tener personas auténticamente regeneradas en el infierno. Eso es lo que usted me quiere convencer a mí. ¿Cómo me convence con la Biblia? No me respondió, obviamente. Estoy hablando de un pastor americano. ¿Entienden? Lo que hacen es ir a otros pasajes, pero se va de abordar esa pregunta, que es una pregunta legítima. Entonces, la teología arminiana conlleva implicaciones contradictorias para la coherencia de la teología sistemática bíblica. Entonces, ¿cómo respondemos a preguntas como esta? 4. También las implicaciones de la teología propia. ¿Qué es la teología propia? La doctrina de Dios. ¿Entienden? Respecto a la doctrina de Dios, así como nos los presenta el arminianismo, tiene más complicaciones que soluciones. O sea, si la soberanía de Dios solo es por presciencia y la predestinación solo es colectiva, entonces, ¿para qué hay elección? Piensen en esto. Si Dios elige a los que sabe que habrán de creer, ¿para qué se preocupa para elegirlos? ¿O no? ¿Para qué elegir algo que Él no puede ejercer hasta que sepa que va a decidir Él? En realidad, entonces, ¿quién es el que decidió? ¿El hombre o Él? Entonces, por definición, es una contradicción semántica decir elección, pero el que elige es Él. ¿Entienden? No se puede sostener la doctrina de la elección bajo una perspectiva como esa. Si solo Dios elige por lo que sabe anticipadamente, entonces Dios no es el soberano. ¿Quién es el que tomó la última decisión?
el hombre, ¿verdad? El hombre no fue Dios. En tal cosa fue el designio de la voluntad de ¿quién? ¿Del hombre o de Dios? En última instancia, del hombre. Pero ¿qué dice Efesios? Pasajes como Efesios 1:5. A ver, ¿alguien tiene la Biblia? Ya que la trajeron, ábranla. Efesios 1:5, alguien que lea fuerte y claro. Sí, pero ¿por qué? Ahí dice el texto. ¿Según la voluntad de quién? Efesios 1:5, a ver, lea fuerte y claro. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. De su voluntad, ¿la voluntad de quién? Entonces Dios eligió y predestinó según el afecto de la voluntad de quién, del hombre que se convierte o de él. Versículo 11, ahí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hace todas las cosas según el designio de la voluntad de quién, de él o del hombre. En Juan 1:12 y 13 dice la escritura, mas a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué se echa hija de Dios una persona según ese pasaje? Porque reciben a Cristo, porque creen en su nombre, ¿está claro? Pero el versículo siguiente agrega, los cuales no son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando del nacimiento espiritual. Según el versículo 13, ¿por qué lograron nacer espiritualmente ellos? ¿Por la voluntad de ellos o por la voluntad de Dios? ¿Entienden? No son engendrados por la voluntad de carne ni de sangre. ¿Quiénes son esos? Los seres humanos. Sino por la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, señor arminiano, explíqueme ese versículo. Explíqueme ese versículo, ¿verdad? Entonces depende del designio de la voluntad del hombre, entonces es el hombre. Por eso la soberanía de Dios queda entredicha si es esa postura la correcta. Entonces Dios no es el soberano. ¿Quién es el soberano al final? El hombre. Ese es el problema con la teología propia de esa perspectiva. Y ahora las implicaciones hermenéuticas. Entonces, te topas con pasajes como el de Romanos 9, donde habla claramente que Dios amó a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿No fueron individuos esto? ¿No es una elección individual de individuos aquí? Sí. Entonces, ahora tienen que explicar cómo van a explicar un pasaje como ese si la predestinación es colectiva. Y aquí tenemos individuos, porque hubo un Jacob literal, un individuo que se llamó Jacob, ¿sí o no? Y uno que se llamó Esaú, ¿sí o no? ¿Y no escogió Dios a Jacob individuo? ¿Y a Esaú no lo escogió individuo? Ahora tienen que explicar de manera alegórica estos pasajes, porque si no, ahora se compromete también el sistema de interpretación bíblica. Ahora no solo la doctrina, sino también el método de interpretación. Ese es otro problema. ¿Y por qué dijimos que el aminaldismo es arminianismo disfrazado? Aunque sea calvinismo de 4 puntos, miren, esto es efecto dominó. Ahí les va. Fíjense bien. Si yo digo que creo en 4 de los 5 puntos del calvinismo, pero en el que no creo es que Cristo murió por todos, Cristo murió solo por los escogidos, sino que Cristo murió por todos, todavía queda la pregunta en el aire, entonces ¿por qué no todos se salvan? ¿Por qué no todos se salvan? Respóndanme ustedes, según el arminianismo, la lógica. Si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos se salvan? ¿Por qué no? Según el arminianismo. Porque no todos creen. Y entonces sigamos esa lógica. Tú empezaste, ¿no? Con esa lógica, entonces yo le sigo. Entonces, ¿por qué no todos creen? Según el arminianismo. Pues porque no quieren. Entonces yo voy y le pregunto, ¿y por qué no quieren? O no quieren o no pueden. No, pues no quieren. No quieren. Entonces, pero sí pueden. Sí pueden, pero no quieren. Bueno.
Entonces, ¿cómo explicas eso de que estaban muertos en sus delitos y pecados? ¿Pueden o no pueden? Porque la mente carnal no quiere ni puede agradar a Dios. Eso dice la Biblia en Romanos 8:7, ¿no? No solo no quiere, ni tampoco puede. Bueno, sí, no puede, mientras no reciba la gracia preveniente. Pero cuando recibe la gracia preveniente, allí ya puede. No más que, ¿dónde está la gracia preveniente en la Biblia? ¿Dónde está? ¿De dónde salió esa gracia preveniente? Y ya se atascó el asunto, porque de ahí ya no van a salir. Ellos a que sí puede y nosotros a que no puede. No más que hay una diferencia. Nosotros tenemos versículos, ¿verdad? Ahora fíjense bien la lógica del arminianismo. Tomémosla en este último punto. Nosotros decimos que Dios da la gracia irresistible que produce regeneración, nuevo nacimiento, y gracias a eso la persona puede creer. Y cree. No solo puede, sino que termina creyendo. ¿Están siguiendo la lógica? Pero si yo digo, bueno, la gracia de Dios no es irresistible, pero es una gracia preveniente, es una gracia pre-regeneradora. Si la gente cree, entonces es regenerada. Ellos interpretan la regeneración como una consecuencia de creer y nosotros como una precedencia a creer. ¿Ven la diferencia? Primero regenerado para que crea. Ellos dicen, primero cree para ser regenerado. Así lo dicen ellos. Los que creen nacen de nuevo, según el arminianismo. Nosotros decimos, los nacidos de nuevo creen. Eso es lo que vemos en la Biblia. Pero ¿dónde sale esa lógica? Ya les dije, si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿puede creer? No puede. La única que puede creer, la única forma es teniendo vida. ¿Verdad? Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. No dice que ellos producieron la vida en sí mismos. Dice el texto de Efesios 2, 4 y 5 que Él, ¿quién es Él? Dios, les da vida a ustedes cuando estaban muertos sin delitos y pecados. Y entonces dice, por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La pregunta es, ¿qué es esto? La palabra esto, ¿qué es? Por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Aquí solo hay dos maneras de interpretarlo. Esto se refiere a la fe, o esto se refiere a la gracia, o esto se refiere a las dos. ¿Me entienden? Si esto se refiere a la gracia, o sea, que esto es un don de Dios, la gracia es un don de Dios. ¿No es la gracia un don de Dios? Sí. Entonces está mal traducido el versículo, porque en lugar de que dijera, esto es un don de Dios, debería de haber dicho, aquello es un don de Dios, porque es un adjetivo relativo lejano. Si la gracia, por gracia, son salvos por medio de la fe, esto es un don de Dios, eso hace referencia al último elemento, que es fe, no puede referirse a la gracia, ¿entienden? Le hubiera dicho, aquello es un don de Dios, esto es una responsabilidad humana. Pero no dice eso. O esto se refiere a fe, que no le conviene al arminiano porque está diciendo, ¿de dónde viene la fe del hombre? ¿Del hombre o de Dios? Esto es un don de Dios, entonces no puede referirse a la fe. Tiene que referirse a la gracia, dice el arminiano. El problema es que dice esto, tanto en griego como en español. Peor tantito en español, peor tantito en griego. Gracia en griego se dice charis, que es femenino. Y fe en griego se dice pistis, que es femenino. Igual que en español, la gracia, la fe. Entonces, si dijera que es solo la fe, diría, esta es un don de Dios, pero no dice esta, ¿verdad que no? No se puede referir ni a la gracia ni a la fe, estrictamente hablando, usando la gramática, porque en griego es más preciso. Aquí no dice un esto, no dice esta, ni estas, dice esto, así dice, en neutro. Y cuando se usa el neutro, es para agrupar todo un evento, tanto la gracia como la fe, eso, todo ese paquete es un don de Dios. En pocas palabras,
Esto es echarle la soga al cuello al arminianismo. Porque este versículo está diciendo que la fe no es resultado de mi autónoma voluntad, sino que hasta la fe salvadora es un don de Dios. ¿Entienden? Esos son algunos de los problemas que siguen ahí haciéndonos creer que la postura calvinista es más paralela a la postura bíblica. Pero bueno, no todos van a estar de acuerdo. Ya después, y ahí además tengo una lista de cantidad de... Esta discusión, hermanos, ha venido a lo largo de toda la historia de la iglesia, que ni siquiera tuve tiempo para ver. Otros precedentes antes de esto de Calvino, y no crean ustedes que Juan Calvino es el primero en la historia de la iglesia que ha defendido esta postura. Por eso no se me hace justo que le llamemos calvinismo. Muchos teólogos a lo largo de la iglesia, desde tan temprano, antes que el mismo Agustín, el apóstol Pablo, y a lo largo de la historia de la iglesia, yo aquí puse en las notas una cantidad de personajes de la historia de la iglesia antes de Juan Calvino, enseñaron lo que Juan Calvino enseñó. Así que eso no fue una novedad de Juan Calvino. ¿Me doy a entender? Hasta el mismo Lutero creía lo mismo que Juan Calvino en este tema. Pero, pues hoy en día se quiere ignorar la historia de la iglesia. Sea como sea, si usted quiere seguir siendo arminiano, no se preocupe. A mí ni me afecta ni me beneficia, ¿verdad? Usted está en toda libertad. Pero yo solamente estoy tratando de ser más coherente como entiendo las Escrituras de una manera completa. Así que casi hemos llegado a nuestro estudio de la Reforma a su etapa final. Solo nos resta conocer en el último capítulo algunos de los movimientos que surgieron de la Reforma que se distinguieron de manera muy peculiar, y ese va a ser pues el tema del capítulo siguiente en nuestro estudio de la historia, el resumen de la historia de la iglesia de la iglesia moderna en el periodo de la Reforma, y ahí nos vamos a ver en el siguiente estudio.